Bienvenidos al segundo video de esta colección de spa para pies. En este video aprenderemos a hacer un jabón exfoliante de melocotón y lavanda. Para este jabón de melocotón y lavanda, para una pedicura completa estilo spa, una limpieza y exfoliación intensa de los talones, les recuerdo que este jabón no está formulado para rostro. Está hecho para zonas con dureza, para talones o puede usarse para manos con callos, pero es específico para durezas porque vamos a añadir exfoliantes bastante potentes. Vamos a utilizar 100 gramos de base de glicerina. En esta ocasión yo voy a utilizar transparente, pero ustedes pueden poner base de glicerina blanca, no hay ningún problema. También vamos a añadir 2 gramos de hueso de melocotón molido muy fino. Del gel de aloe vera vamos a poner medio gramo. Luego vamos a hidratar con aceite de jojoba. Vamos a poner aproximadamente medio gramo. Vamos a perfumar con aceite esencial de árbol de té, que es especial para pies, y aceite esencial de lavanda. Ya saben que cuando nosotros vamos a perfumar con aceites esenciales, muchas de las veces nuestro aroma se volatiliza. Es por eso que lo vamos a reforzar con fragancia de grado cosmético. Pondremos de 10 a 15 gotas de cada uno. No hay ningún inconveniente. Y vamos a colorearlo con pigmento en polvo de grado cosmético lila. Pueden utilizar micas, pueden utilizar colorantes líquidos o pigmentos. Para disolver el pigmento lo ponemos a ojo, pero ponemos muy poquita cantidad. Pueden hacerlo con glicerina líquida o pueden hacerlo también con alcohol. Vamos a poner una puntita de cuchillo. Fíjense de que este pigmento viene como con pelotitas, con grumitos, y también tiene como manchitas blancas. Eso hace que el pigmento cambie. ¿Ven que tiene estas manchitas blancas? Es por eso que necesitamos romperlas para que quede parejo el color. Esto nos va a aclarar. Si observamos en la etiqueta INSI, estas manchitas blancas es óxido de zinc. Yo he comprado para sustituir lo que es el dióxido de titanio, el óxido de zinc, y es eso lo que nos va a ir dando las gamas. Ya tenemos rota lo que son los grumitos, las pelotitas. Podemos agregar glicerina o podemos agregar alcohol. Voy a agregarle unas gotitas de alcohol porque en el otro video les mostré cómo disolver con glicerina, para que vean cómo podemos disolver también con alcohol si ustedes no quieren modificar la fórmula. Miren cómo se disuelve, se integra correctamente y queda una maravilla. Aquí mismo podemos pesar lo que son nuestros aditivos, porque podemos añadir lo que es el melocotón, porque no va a sufrir ninguna alteración con el calor. Del exfoliante del hueso de melocotón vamos a necesitar 2 gramos. Vamos a integrarlo para que se humedezca con el pigmento y lo reservamos. Y vamos a pesar el gel de aloe vera. Vamos a necesitar medio gramo. Y medio gramo de aceite de jojoba. Tratamos de integrar, aunque ya saben de que el agua y el aceite no se mezclan, pero lo tratamos de integrar. Ahí quedaron las gotitas dispersas de aceite. Y aquí tenemos 100 gramos de base de glicerina.
La cortamos en cubos lo más parejo posible para que a la hora de fundir fundan parejo. Importantísimo que no hierva, porque si ustedes sobrecalientan la base de glicerina va a perder humedad y va a favorecer en el futuro que empiece a sudar. Si hierven la base de glicerina, si no controlan la temperatura, hay muchísimas probabilidades de que luego sude. Pueden calentarlo en microondas en intervalos cortos de 30 segundos o al baño María. Una vez nuestra glicerina esté fundida, rociamos alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. En este punto no necesitamos controlar la temperatura, ya que vamos a agregar el pigmento y el hueso molido. Vamos a ver qué tal está el color. Voy a añadir una puntita más porque no noto que haya coloreado mucho. Me da la sensación que con la glicerina líquida colorea más. Mojamos y vamos a poner glicerina. Ponemos unas gotitas, se calcula a ojo aproximadamente y lo disolvemos. Esto blanco, ya les digo, es óxido de zinc. Muchas cremas en la industria cosmética se colorean con el óxido de zinc, que sería el blanco. Es para dar la gama del color. Ha quedado precioso. A ver ahora qué tal. Aunque depende de la cantidad que nosotros ponemos. Si preparan gran cantidad, pueden tenerlo listo en un gotero con cuentagotas, lo disuelven y cada vez que lo van a utilizar lo agitan. Entonces van calculando las gotas que le ponen, pero al ya tenerlo disuelto ya pueden verlo. ¿Cómo trabajamos con partículas exfoliantes? Controlar la temperatura es esencial, porque si no, todas nuestras partículas exfoliantes van a ir al fondo y queremos que estén dispersas. Recuerden moler muy bien el hueso de aguacate y todos los huesos que puedan utilizar para hacer jabones exfoliantes. Importante, romperlo lo más que puedan con un martillo, con una pinza. Pueden poner dentro de una bolsa y le dan con un martillo en el suelo. Yo eso no lo puedo hacer aquí porque estoy grabando, pero ya saben, es muy duro para que el molinillo no sufra. Ya cuando va bajando la temperatura, podemos integrar nuestro aceite junto con el aloe vera. Y luego vamos a añadir los aceites esenciales. Recuerden que estoy haciendo una colección dedicada íntegra a los pies, en donde estamos utilizando este mismo molde, pero vamos a cambiar el color del jabón para diferenciar cuál es la fórmula. Vamos a poner 15 de cada una. Puse de árbol de té, ahora ponemos de lavanda, también 15. Si se va alguna más no hay problema porque tenemos mucho margen. Revolvemos para que nuestras partículas exfoliantes se disuelvan, se dispersen. Ya tenemos listo, ya está totalmente sólido nuestro jabón de melocotón y lavanda. Vamos a ver qué belleza ha quedado. Miren qué hermosura. Tenemos todo integrado. Nuestro exfoliante, miren qué belleza.
se le notan las pintitas como de óxido de zinc, pero ha quedado muy bonito. Ya nos queda decorarlo para terminarlo. Lavamos a conciencia nuestras limas. Una vez secas tus limas, puedes utilizar un pelapapa o un cuchillo para retirar la cáscara. Tiene que ser lo más fina posible, procurando no sacar el albedo, que es la parte blanca, que es lo que le va a dar amargor. Necesitamos deshidratar todas nuestras cáscaras. Pueden dejarlo al sol o pueden usar una deshidratadora, porque no puede quedar nada de humedad. Es un color hermosísimo. Este es el color que nos da la lima y también perfuma, porque los cítricos ya saben de que perfuman muchísimo. Es como una harina. Es un color natural hermosísimo. Para esta línea Spa vamos a empezar haciendo las decoraciones. 50 gramos de base de glicerina transparente. Les voy a enseñar cómo vamos a disolver el pigmento, que es de grado cosmético, es color pistacho, porque vamos a poner polvo de lima para que aporte ese aroma fresco. Y como van a ser todo jabones exfoliantes, recuerdan cuando molimos la cáscara de lima que ha quedado grueso, vamos a poner también un poco de cáscara de lima molida grueso. Vamos a empezar integrando el pigmento. Vamos a disolverlo en glicerina líquida. También lo vamos a perfumar con fragancia cosmética de limón. Vamos a poner unas gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gotitas. Y vamos a poner una puntita, apenitas. De esta forma vamos a disolver el pigmento para que se integre correctamente y no tengamos grumos. Esto es para hacer la decoración. De polvo de lima, para completar, vamos a poner 0,30. Esto aporta también aroma. 0,30 del polvo de lima fino y completamos con 0,20 hasta llegar a 0,50, a medio gramo. Vamos a poner muy poquito. Ya tenemos lo que vamos a poner para integrar. Esto es una línea de jabones exfoliantes. Si necesitan alguna gota más para que quede todo hidratado, especialmente lo que es la cáscara, vamos a agregar poco a poco, gotita a gotita.
Puse 4 gotitas más para que quede todo integrado. Esta va a ser la decoración para las 6 fórmulas de jabones Spa exfoliante de pies, y para que la línea sea coherente vamos a decorarlos todos de la misma forma. Ya lo tenemos integrado y vamos haciendo de a poco porque yo lo único que tengo es un moldecito. Entonces vamos a hacer toda la línea con un moldecito solo. Vamos a hacer estas pastillas y vamos a poner para diferenciarlos, y vamos a poner para diferenciar lo que esta va a ser una línea para pies con el moldecito de pie, porque vamos a trabajar con exfoliantes muy gruesos y es importante que no se utilice para rostro, solamente para zonas con dureza. Pueden ser callos en las manos, talones, rodillas, pero zonas con dureza. Cortamos en cubos pequeños, lo más parejo posible, para que se fundan simultáneamente. En un recipiente, como ya tenemos los aditivos y el color listo, ya lo podemos llevar a fundir. Una vez tengamos nuestra glicerina fundida, rociamos alcohol de 96 grados para eliminar las burbujas y podemos empezar a integrar. Miren qué guapo que está quedando el color. Cuando tienen restos de color con alcohol, porque el alcohol luego se va a evaporar, aprovechan todo. Una vez baje la temperatura, vamos a agregar la fragancia. Vamos a utilizar fragancia cosmética porque refuerza el aroma. Como tenemos partículas exfoliantes, para que queden suspendidas tenemos que esperar a que baje la temperatura. Si vertemos nuestra glicerina muy caliente, se van a depositar todas en el fondo. Y eso no nos gusta, queremos un efecto natural. No vamos a llenar todos los huequitos porque esto va a ser decoración. O sea que lo vamos a llenar, pero no es necesario llenarlo todo porque no vamos a hacer un jabón. Solo vamos a hacer decoración que irá por arriba. Así que tratemos de que 50 gramos entren todos y que queden todos lo más parejo posible. Esperamos a que baje la temperatura. Ya se van a ir dando cuenta porque se va a ir formando una nata por encima. Cuando remueven y levantan y ven si gotea, es que todavía tiene temperatura. Pero cuando ya se está haciendo como un hilo, que sería el punto miel, ya estaría en una temperatura ideal para verter y para agregar la fragancia. Todavía gotea. Revolvemos. Cada vez que agitamos, agregamos aire, agregamos burbujas. Así que es conveniente ir rociando alcohol, que también el alcohol me da la sensación que va enfriando. Ya está casi a una temperatura, ya no se siente tan caliente el recipiente. Y en la medida que hagamos jabones, vamos a seguir preparando en este recipiente, o sea que no desechen lo que va quedando en las paredes, porque no se puede volver a fundir, pero sí los restos los pueden volver a fundir, no hay problema, siempre que no se recaliente. Vamos a ver. Ya es bastante, no lo pueden ver de costado, pero sí ya está bastante frío como para que nuestras partículas no vayan al fondo. Vamos a agregar la fragancia. Ya saben de que podrían agregar, como es para pies, no es necesario respetar el 2%, pueden agregar más, pero a mí me gusta agregar menos
así que le voy a agregar 15 gotas para 50 gramos. Si quisieran hacer el 10% de 100 gramos serían 40 gotas. O sea, de que poniendo 15 es como si pusiéramos 30. Siempre por debajo, porque ya les digo, es bastante olorosa mi fragancia. Ya lo tengo listo y vamos a verter. ¿Cómo vamos a seguir haciendo jabones? Vamos a utilizar una bandeja para poderlo mover. Y vertemos. Esto va a quedar hermosísimo. Los estoy poniendo por la mitad a ver qué tanto cunde estos 50 gramos. Luego completamos. No ha sobrado nada. Este residuo podemos volver a fundir ahí. Lo que tenemos que hacer es eliminar las burbujas. Si observan, tenemos parejo lo que es nuestra lima, lo que nosotros hicimos grueso, está parejo y como pusimos poquita, no está sobrecargado. Es importante cuando ustedes trabajan con este tipo de aditivos no sobrecargarlo, porque menos va a quedar mucho más bonito y tiene un aroma muy refrescante para los pies. Ya tenemos las incrustaciones, han quedado hermosísimas. Vamos a reservarlas para la hora de decorar toda nuestra colección. Ya las tenemos, han quedado muy bonitas. Se las voy a mostrar con un folio blanco para que vean. Para decorar, rociamos alcohol. Hacemos unas rayas. Fórmula de jabón de melocotón y lavanda. 100 gramos de base de glicerina transparente. 2 gramos de hueso de melocotón finamente molido. Medio gramo de extracto de aloe vera. Medio gramo de aceite de jojoba. 0,30 gramos de aceite esencial de árbol de té. 0,30 gramos de aceite esencial de lavanda. Mica, una punta de cuchillo.
Llegó el verano, vamos a crear jabones de colores que te encantarán. Coco, sandía, piña y limón, 31 fórmulas llenas de inspiración. Una para cada día, fáciles de preparar.